Muy bien, pues en este tutorial vamos a aprender a utilizar el nodo de tracking en Fusion. Así que para ello pues vamos a introducirlo en nuestra secuencia. Se llama TRA Tracker. Le damos al Enter, recordad, control barra espaciadora para acceder a ese menú. Vale, pues una vez que tenemos el nodo de tracking, como podéis observar, nos ha metido un patrón de traqueo como los que habíamos visto ya. Así que lo que vamos a hacer es cuadrarlo en la zona que queremos traquear. El patrón, si queremos, se puede redimensionar arrastrando desde las esquinas. Se puede reposicionar con la esquina superior izquierda. Si lo vemos demasiado grande y no nos damos orientado, lo podemos bajar. Y luego también tenemos el área de búsqueda, que ya habíamos visto antes, que también la podemos ajustar dependiendo de la cantidad de movimiento que nos esperemos. Yo de momento lo voy a dejar más o menos así. Recordad que con un solo tracker lo único que podemos hacer es match moving de posición. Si queremos rotación y scaling, vamos a necesitar más trackers. Luego veremos cómo se puede conseguir. Una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer es traquear de esta frame en adelante o traquear hacia adelante toda la composición. También podemos utilizar el modo adaptativo. En este caso usaremos Best Match, que es entre que vamos avanzando por las frames, decide DaVinci Fusion en concreto si va a cambiar de frame o no. Podríamos actualizar el patrón cada frame o simplemente actualizarlo en base al mejor match. Yo lo voy a activar. Aquí podemos jugar con la tolerancia y también podemos decir cuál es el centro del patrón. Y con esto pues podemos ya probar a traquear. Le voy a dar a traquear toda la secuencia y vamos a ver lo que pasa. Muy bien, como ya hemos dicho, no hay tamaño, con lo cual a medida que va avanzando el vídeo, como el coche se vuelve más grande, pues el patrón va a mantener tamaño. Si queremos ver la calidad del punto traqueado, habría que volver al principio. Tenemos que separarlo un poco y ver qué tal va. A veces tarda un poco en actualizarse, pero bueno, parece que va bastante bien. Si veis que luego se queda un poco pajarito cuando estáis actualizándolo, podéis darle otra vez a All Trackers y a Selected Tracker. Y con eso debería de mejorar. En All Trackers, si tuviéramos más trackers aquí, que podemos ir añadiendo más, básicamente pues nos permitiría verlos todos a la vez, que también está bastante bien. Si queremos juzgar si el patrón es bueno o no, le podemos dar al play. Y si veis que se mantiene fijo y que no tiene jitter, eso es que es un buen track. Si lo vemos saltando de un lado para otro o deslizándose, entonces habría que volver a traquear. En este caso, excepto porque no podemos traquear el tamaño y la rotación de la cámara, pues ya veis que lo que es la posición la hemos traqueado bastante bien. Si quisiéramos pues traquear el resto de parámetros, habría que añadir por lo menos un segundo tracker. Muy bien, pues una vez que tenemos esto, la pregunta es qué podemos querer hacer con esto, ¿no? Y por una parte, pues lo más típico es coger y añadir algo de texto. Por ejemplo, en este caso podría ser un anuncio, así que vamos a ponerle un texto ahí que puede ser, pues por ejemplo, nuevo clase C. Y pues si estuviéramos en un caso normal, sin tracking, pues como veis cuando el coche avanza, pues el texto se mantiene y no tenemos nada. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar este merge y lo que vamos a hacer es conectar el texto a nuestro tracker, que tiene un foreground y que nos va a permitir moverlo a nuestro gusto. Entonces una vez que tenemos esto, vemos que hemos un poco perdido la posición del texto, ahora traquea, pero no está donde nosotros queremos. Entonces aquí tendríamos dos opciones. Una, meter un nodo transform y moverlo a donde nosotros queramos. Por ejemplo, aquí, así. Con eso ya estaría. Otras opciones incluyen
con el texto seleccionado simplemente moverlo y ponerlo donde queremos. Y una última opción, en este caso, sería ir al tracker, y en el tracker tenemos un offset, así que con ese offset también podemos reposicionar nuestro clase C. Como vemos, pues nos faltaría el tamaño, pero bueno, ya veremos luego cómo podemos traquear, por ejemplo, algo en un faro y hacer que sí que siga el tamaño y demás, así que de momento no lo cubriremos. Un toquecito más que podemos modificar, vamos a volver a poner como estaba esto y vamos a mover el texto, que es la forma, en mi opinión, más sencilla. Un toquecito más es, bueno, si os fuera lento en la reproducción podéis quitar Motion Blur y High Quality para conseguir pues más velocidad de reproducción. En mi caso funciona bien. Y además vamos a meterle un toque especial que es si nos vamos al tracker y nos vamos a Settings, veis que tenemos aquí Motion Blur. Así que vamos a aprovechar y meterle Motion Blur al texto para que, pues bueno, vaya más a la par con lo que es el coche y el movimiento y demás. Como veis no tiene mucho, podemos aquí variar pues la cantidad y demás, pero bueno, eso ya sería al gusto de cada uno. Como veis, pues dependiendo de estos parámetros puedo ajustar el tipo de Motion Blur. Y por supuesto, pues bueno, ahí cuanto más le ponga, más se va a notar el Motion Blur. Así que, pues bueno, ahí tenéis más cosillas y quizás darle un toquecillo al texto, algo de tamaño o a lo mejor pues poner ahí un modo de render de texto distinto, cambiar la opacity quizás para que no destaque tanto, algo de ese estilo. Así que nada, pues podría haber un pequeño problema más porque aquí estamos metiendo texto, pero podríamos querer meter, por ejemplo, una imagen y vamos a ver una cosilla más que puede pasar. Bien, pues el típico problema que puede haber es que si, por ejemplo, metemos una imagen, en este caso vamos a desconectar el texto. Si metemos una imagen, si os fijáis, esta imagen, si la ponemos en nuestro visor, es un 256 por 256. Entonces, si por ejemplo cogiéramos con un transform los datos del tracker, ¿vale? Simplemente conectando, por ejemplo, en el center al tracker 1 unsteady position. Si os fijáis, el movimiento, bueno, aquí no lo estamos viendo porque no estamos viendo el transform, pero ahora sí. Si os fijáis, el movimiento, aunque parece correcto, realmente no es del todo correcto, puesto que el tamaño de la imagen no se corresponde con el tamaño del vídeo. Esto es especialmente aparente cuando no hay posición solo, sino que tenemos rotación y tamaño. Entonces, la cuestión es cómo podemos solucionarlo. Y un truco muy bueno, vamos a verlo ahora sin transform. Vamos a verlo conectado directamente al tracker. Y vamos a ver el media out. Por supuesto, aquí sí que vamos a necesitar un transform. O modificarlo, recordad, en el tracker, pero vamos a usar el transform. Vale, y vamos a, por ejemplo, pues ponerlo ahí. Igual que antes. Entonces recordad que, bueno, tenemos ahí nuestro logo, pero lo que hay que hacer para solucionar el problemilla de tracking es básicamente meter un crop. El tamaño de nuestra compo es HD, o sea, Full HD, 1920 x 1080. Lo que necesitamos es en este media in cropear, lo cual no quiere decir que vayamos a seleccionar una parte, ¿no? El crop también se puede hacer a mayores. Entonces, para que lo veamos, vamos a ver ese crop, qué aspecto tiene. Y si os fijáis, pues hace que el contenido de nuestra imagen sea exactamente igual que el de nuestra composición, pero ahora mismo ya tenemos el mismo dominio, la misma resolución, tanto en nuestra imagen pequeña como en nuestro vídeo. Y por lo tanto ya todos los datos que apliquemos de tracking van a ser
en base al mismo dominio y por lo tanto mucho más correctos. Si quiero reposicionar el tracker sin el transform, además lo puedo hacer ya directamente con el crop. Vamos a ver otra vez el media out. Vemos que ahora no está en el sitio correcto, pero no pasa nada porque podemos utilizar el X offset y el Y offset y colocarlos donde nosotros queremos. Y ahí tenemos nuestro tracking con motion blur y funcionando a la perfección. Así que bueno, pues con esto ya más o menos sabemos cómo traquear. Así que ya sabéis, pasaremos a los siguientes vídeos en los que iremos complicando todo e iremos viendo cómo podemos hacer tracking más avanzado aún. Aquí tenemos un patrón en checkerboard que básicamente, pues bueno, es como una cosa sencilla de traquear, pero vamos a ver cómo el área de búsqueda influye bastante a la hora de traquear. Si metemos ahí el tracker buscando TRA y ponemos ahí nuestro patrón donde queramos, un sitio que consideremos oportuno y lo ponemos ahí. Vamos de momento a utilizar un área de búsqueda razonable. Vale, este patrón vais a ver que se va a mover. Así que bueno, eso básicamente. Vamos a ponerlo al principio. Y casi lo tenemos alineado, pero vamos a dejarlo un poquito mejor. Esto puede valer. Entonces, si ahora le damos a traquear hacia adelante, vemos cómo tracker funciona. No lo ha perdido en ningún momento y lo ha traqueado en todas las frames. Si volvemos al principio, vemos cómo funciona a la perfección. A veces tarda un poco en actualizar lo que es el tracker, pero no pasa nada. Es básicamente un tema de que tarda. Entonces, una vez que tenemos ahí nuestro tracker, pues vamos a ver ahora qué pasaría si vuelvo a meterlo, pero esta vez utilizo un área de búsqueda más grande. Volvemos a ponerlo en un sitio que consideremos oportuno, pero esta vez el área de búsqueda va a ser mucho más grande, entonces va a haber varios patrones muy parecidos en todo el área de búsqueda. Si ahora le doy a tracker hacia adelante, como veis, no ha funcionado para nada bien, anda saltando por todos los lados y no sabe qué hacer. Entonces básicamente pues vamos a parar el render porque no tiene mucho sentido. Vemos como no tiene para nada sentido dónde está el tracker y por lo tanto pues así vemos claramente qué problemas hay a la hora de pues traquear algo con un patrón de búsqueda demasiado grande. Ya visteis que aquí no había ninguna posible duda si tenemos una ventana razonable de tracking, pero en el momento que la hacíamos mucho más grande pues engañamos por completo al tracker. Ahora lo que vamos a utilizar son más puntos de tracking para obtener más grados de libertad en el tracking. Entonces lo que quiero básicamente es traquear esta forma. Básicamente el patrón del foco. Vamos a reducir el tamaño del área de búsqueda y el tamaño del patrón. Y vamos a hacer un primer track desde la primera frame hasta la última. Todo correcto. Y ahora lo que vamos a hacer, porque si conectamos ahora mismo, por ejemplo, un fondo que tenga una máscara de la misma forma que nuestro foco, por ejemplo, podría ser pues algo así. Y pues que bueno, tuviera una forma más o menos parecida. ¿Vale? Entonces, pues bueno, tenemos ahí nuestra máscara con nuestro background. Y pongamos que eso pues
es lo que tendríamos como entrada al tracker. Y ahora en nuestro tracker vamos a tener una operación de match move. Y bueno, habría que colocar lógicamente el polígono para que quede encima de nuestro faro, que vamos a darle un fondo un poco más transparente para ver lo que estamos haciendo. Y vamos a alinearlo más o menos con ese faro. Y pues ahora mismo si visualizamos el tracking, pues hay un punto que está muy bien, pero el otro está súper mal. Entonces necesitamos de alguna manera arreglar esto. Vale, entonces nos vamos ahí a esa última frame, que es la frame 68. Y en esta frame vamos a añadir un segundo punto de tracking. Trackers, vamos a añadir otro más. De tracking 2 y vamos a traquear la parte de arriba del faro. Traquearlo hasta el principio. Muy bien. Entonces ahora mismo como va avanzando y tenemos aquí que más o menos parece. Hay algún extrañillo, movimiento de cámara. Entonces, pues bueno, si nos vamos a Match Move, ahora mismo tenemos y escalado. Y si conectáramos de nuevo dibujáramos de nuevo otro patrón, como hicimos antes, pero esta vez vamos a empezar desde el principio. Vamos a poner ahí el background, vamos a enchufarlo y vamos a dibujar un polígono. Esta vez vamos a ir al principio, vamos a volver a introducir el polígono, Polygon Tool, vamos a acercarnos un poco más para poder dibujar mejor el patrón. Así, sí, así. Arreglaremos un poquillo así, otro poquillo así, ahí, ahí y ahí. Para ver un poco mejor, vamos a repetir la jugada de antes de hacerlo algo transparente. Y vamos a ver lo que pasa ahora. Y como pues está casi perfecto en todo momento. Y si ahora nos vamos al tracker y activamos la rotación y el escalado, como vemos, se mantiene en todo momento correcto. Y ponemos esto
un poquito menos grande. Vemos como que más o menos queramos que fuera más preciso, pero ya vemos como no tenemos el problema de antes de que el rectángulo, vamos, la forma que dibujábamos se hacía enorme comparado con nuestro faro y no encajaba para nada. Aquí vemos cómo se va adaptando. Si quito el escalado, pues deriva en que no tiene nada que ver. Según se va haciendo más grande, pues se vuelve más pequeñito y por lo tanto no encaja. Así que para eso vale el añadir varios. Y ahora quisiera acceder desde otro background a la información del tracker para tener otro elemento anclado a ese faro y que también utilice esa información por que mucho. Ahora sí adelanto, pues no pasa nada, lógicamente. Pero puedo hacer que ahora, si meto un nodo transform, esto esté conectado a la unsteady position. Entonces simplemente tengo que buscar aquí un connect to tracker 1 unsteady position. Con esto ya funcionará la posición. Se hace más pequeñito. Entonces necesitamos también conectar la size. Tracker 1. El pivot hay que modificarlo para que esté en el sitio adecuado. Nos sigue el tamaño y ahora lo que nos queda es conectar el ángulo. Conectamos a Steady Angle. Y con todo esto tenemos acceso a ese segundo círculo a la información del tracker extra que hemos conseguido con nuestros segundos puntos de track.